Buenos días a todos. Muchas gracias aquí por conectarse el día de hoy, ¿verdad? Y en la lección de hoy quisiera avanzar, ¿verdad? Con lo que es justamente el estudio de la GUM. Para ello quiero proyectarles lo siguiente. Prácticamente en lo que hemos visto hasta el primer parcial, ¿verdad? Hemos cubierto lo que es la GUM como documento, digamos, de estimación de incertidumbres casi que en todos los pasos, ¿verdad? Hemos visto básicamente hasta el capítulo 6 de la GUM, que tiene que ver con la parte de incertidumbre expandida. Yo les voy a pedir que con cierto criterio, pues lean justamente esa parte, ¿verdad? Hasta lo que es inclusive lo que es estimación de incertidumbre expandida. A mi criterio, la GUM no es tan clara, digamos, en lo que es el cálculo de la incertidumbre expandida, tal como lo hemos hecho nosotros. Nosotros hemos ahondado más, hemos visto lo que es cumplimiento del teorema del límite central, hemos analizado cuándo se cumple que una distribución sea normal o no normal, o grados de libertad, ¿verdad? Los grados de libertad y la fórmula de Welch-Satterthwaite están documentados dentro de la GUM en los anexos, ¿verdad? Pero no nos habla mucho de predominio de una rectangular o predominio de dos rectangulares, que ya ustedes lo saben, ¿verdad? Es decir, nosotros de alguna manera hemos visto un poco más de lo que la GUM establece para lo que es el cálculo de la incertidumbre expandida, pero yo sí les voy a pedir que le den una leída ahí con cierto criterio, ¿verdad? En la GUM, pues ya nosotros vimos lo que era el capítulo 5, que para mí es como el más denso, ¿verdad? Son como pocas páginas, son como 2 páginas, 3 páginas, pero son bastante densas, donde se habla justamente de lo que son términos de orden superior y lo que tiene que ver también con lo que es los términos de correlaciones o covarianzas, ¿verdad? Que también los hemos hablado por ahí. Y hemos hablado también de cómo podemos quitarnos esos términos de covarianza de encima, que ahora quiero que retomemos eso. Capítulo 6 les habla de incertidumbre expandida y les hablo un poco de lo que es el factor de cobertura, ¿verdad? Entonces, ya vamos a retomar un poquito ese concepto por ahí. Y después, este capítulo 7, que es la expresión de la incertidumbre, vamos a dejarlo un poquito como para posterior. Esto no es difícil, sin embargo, yo siento como que esto se puede ver cuando ya veamos, por ejemplo, lo que es confección, lectura de certificados de calibración, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene que incluir un reporte de incertidumbre? ¿Cómo tenemos que reportarlo? Repasar nuevamente lo de las cifras significativas, etcétera, ¿verdad? Y también hablar un poquito de lo que es redondeo, si es importante o no indicar los grados de libertad, si es importante reportar por separado la incertidumbre por evaluación tipo A de la evaluación tipo B, etcétera, todo eso, ¿verdad? Eso lo vamos a ver posiblemente más adelante, el capítulo 7. Pero hasta el 6, digamos, ustedes deberían estar en total capacidad de poder entender bien la GUM hasta ahí. Es decir, estamos hablando que más o menos hasta la página 28, sería bueno que ustedes lo leyeran, lo marcaran y que incluso retomaran, verá por ahí los conceptos que se establecen dentro de la GUM, ¿verdad? La parte 7 la vamos a ver más adelante y hoy quiero que arranquemos a conocer lo que son los anexos. Chicos, los anexos de la GUM son muy interesantes porque nos da información de todo tipo, ¿verdad? El primero de los anexos, que es el anexo A, nos habla de la recomendación de la INC de 1980, ¿verdad? Entonces nos presenta una copia de esa recomendación. Si ustedes recuerdan la historia de la estimación de incertidumbres, esto fue como el inicio para poder establecer una guía de estimación de incertidumbres. Ahí está en francés, ¿verdad? Y la recomendación ya, la C1 1981, la 86, ¿verdad? Entonces ahí aparece un poco de información más, digamos, de carácter histórico que otra cosa, ¿verdad? El anexo A es como eso, las recomendaciones de los grupos de trabajo y del CIPM. Digamos que no es relevante para lo que nosotros vamos a hacer por acá, pero lo pueden leer, ¿verdad? Luego, el anexo B es interesante porque el anexo B, a mi criterio, ya fue superado. Porque este anexo B, señores y señoritas, tiene como la intención de ser una especie de diccionario. Y ya básicamente lo que nos define aquí son una serie de términos, ¿verdad? Valor de una magnitud, valor verdadero, convencionalmente verdadero, incluso da ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, ejemplos.
El tema con todos estos, digamos, términos que aparecen por aquí, les dice que es magnitud de influencia, mensurando, método, principio, eso es bueno que lo vayan leyendo por ahí. En algún momento vamos a hablar de lo que son métodos y principios de medida. Yo creo que eso es importante, ¿verdad? Que es corrección, esto es muy importante, que es un resultado corregido. Eso es fundamental entender bien, qué es el concepto de exactitud, que aquí lo hemos hablado mucho, sobre todo en el primer parcial, que es reproducibilidad, desviación típica, error relativo, error aleatorio, ¿verdad? Entonces el error relativo es la relación entre el error de medida y un valor verdadero, es una relación, ¿verdad? Que es un error sistemático, etcétera. Nos aparece una serie de términos. Estos términos hay que leerlos con cuidado porque algunos de estos están desactualizados. ¿Por qué? Porque la GUM proviene de una redacción bastante anterior, por ejemplo, a lo que nosotros conocemos como la BIM. Entonces, la BIM está por encima de la GUM, porque la BIM tiene una fecha posterior de actualización. Entonces, siempre es preferible la parte de términos, leerla casi como con una de cal y una de arena, un poquito con cuidado, ¿verdad? Porque puede ser que algunos de estos términos estén ya actualizados o redefinidos de alguna u otra manera en el vocabulario internacional de metrología, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, el anexo A nos habla de aspectos históricos de las recomendaciones INC. El anexo B nos habla sobre términos, que yo creo que es bueno leerlos con notas y ejemplos. De hecho, es muy interesante porque cuando uno lo lee, de repente hay como cosas muy rimbombantes, ¿verdad? Que uno puede leer ahí. Hay una parte que hablaba del error de jureza, por ejemplo, ¿verdad? Este, aquí, ¿verdad? Para el error sistemático, para un instrumento de medida, vea ese error de jureza. Entonces, uno puede empezar entonces a aprender un poquito más de términos por ahí que no dejan de ser interesantes. Pero bueno, eso es el anexo B. El anexo C es un repaso de estadística básica. Entonces, ¿qué tiene que saber usted? Esto debería ser lo que usted aprendió en sus cursos de probabilidad estadística y diseño de experimentos, ¿verdad? Que es probabilidad, variable aleatoria, distribuciones, correlaciones, esperanza matemática, variable aleatoria centrada, varianza, desviación típica. Esto es importante, que es el momento central de orden Q, ¿verdad? Eso sobre todo porque, por ejemplo, el momento central de orden 2 es la varianza, pero uno podría pensar en que puede haber momentos de otro orden, tercero o cuarto, ¿verdad? No sé. La distribución normal, la distribución de Laplace-Gauss, que le llamamos aquí, yo la llamo usualmente distribución gaussiana, ustedes ya la conocen, ¿verdad? Que es población, frecuencia, media aritmética, varianza, desviación típica, momento central de orden Q, ¿verdad? Entonces, interesante esta parte, ¿verdad? También ahí que la vean. Estimador, estimación, lo que son intervalos de confianza bilaterales, que es básicamente la interpretación que nosotros hacemos de una incertidumbre, ¿verdad? Lo que son intervalos de confianza unilaterales también, ¿verdad? Es decir, usted puede tener un intervalo de confianza con un límite solo superior y no inferior, o al revés. Entonces, puede ser que usted dentro de un intervalo de confianza diga, mis valores tienen que estar por debajo de 6.000 micromol por mol, pero no le pones un límite abajo. Puede ir a lo más bajo que usted quiera, ¿verdad? O, no sé, mi energía tiene que estar por encima de 500 kilojoule. Entonces, ese es un límite inferior, pero de ahí puedes ir hacia arriba lo que sea necesario. Entonces, hay intervalos de confianza unilaterales, el concepto de nivel de confianza y, bueno, lo que es, habla un poquito de lo que es la elaboración de términos y conceptos, ¿verdad? Eh, la matriz de covarianzas, que yo creo que también eso es importante, ¿verdad? ¿Qué es el coeficiente de correlación? ¿Cómo se calcula, verdad? ¿Qué es el concepto de independencia, que se usa mucho, digamos, en lo que es este análisis de datos? ¿Cuál es la distribución T-student? Vea que es función de la distribución gamma, ¿verdad? Y bueno, eso es. Entonces, la parte C es como un repaso de estadística, el anexo C. El anexo D es interesante porque ya empieza a hablarnos de lo que es el valor verdadero, ¿verdad? Y lo pone como entre comillas, así la GUM, ¿verdad? O sea, es como que a veces yo siento que me vacila este documento, ¿verdad? Es como que usted dice, bueno, ¿qué quieren decir con eso? O sea, que no hay valor verdadero. Bueno, entonces ellos hablan un poco de un concepto que se llama realizar una magnitud, ¿verdad? La realización de una magnitud. Realización significa construir esa magnitud.
construir ese patrón, construir esa medida materializada que representa un valor en el sistema, en unidades del Sistema Internacional de Unidades, ¿verdad? Entonces, bueno, habla un poquito de eso. Hablamos de lo que es valor verdadero y valor corregido. Muchas veces, cuando uno tiene un certificado de calibración, cuando usted tiene información acerca de un instrumento, es bueno conocer las correcciones. La corrección es aquello que usted tiene que sumar o multiplicarle al valor que usted mide para obtener el valor convencionalmente verdadero. Entonces, eso es muy importante. Te hablan un poco de este concepto por acá, ¿verdad? Y lo amplían muchísimo, ¿verdad? Entonces, ahí lo pueden ver ustedes. El concepto de error, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que uno entiende como error? Que es diferente al concepto de incertidumbre, ¿verdad? Entonces, hay un error. Un error es cuando tenés una diferencia, ¿verdad? Que existe entre tu indicación y el valor que uno puede considerar que es verdadero, ¿verdad? Entonces existen errores, ¿verdad? Existen errores. Ellos hablan bastante de lo que es el concepto de error y el concepto de incertidumbre. No es lo mismo decir que tenemos un error de medida que tenemos una incertidumbre de medida. La incertidumbre tiene que ver con un intervalo unilateral, o sea, hacia los dos lados, bilateral. En cambio, el error es simplemente una diferencia entre lo que yo estoy midiendo y lo que yo debía haber medido. Un error puede dar origen a una incertidumbre, eso sí, ¿verdad? Pero un error usualmente castiga a tu incertidumbre con un sesgo, ¿vale? Entonces, habla un poco de eso, habla un poquito de las representaciones gráficas por ahí, ¿verdad? Entonces nos da ejemplos. Esto yo creo que vale la pena que lo vean, ¿verdad? Y en algún momento ya lo habíamos conversado por ahí, ¿verdad? Entonces aquí viene un ejemplo bastante claro de lo que, digamos, podemos entender como errores, ¿verdad? Entonces yo creo que esta ilustración les pido ahí que la estudien, ¿verdad? Ahí la vamos a repasar posiblemente en la próxima lección, pero sí me gustaría que le pudieran dar una pequeña leída por ahí, ¿verdad? Esta parte creo que vale la pena. Luego, entramos al anexo E. El anexo E es interesante porque empieza, digamos, a hablar de términos como seguro, aleatorio y sistemático, ¿verdad? Que usted dice, bueno, ¿qué significa eso? ¿Verdad? ¿Qué significa que algo sea seguro? Bueno, es una declaración de incertidumbre que pueda ser segura. Segura, o sea, seguridad en el tema de incertidumbre se refiere a conservadora, ¿verdad? Es decir, una incertidumbre nunca debe ser subestimada. A eso me refiero con que sea conservadora. Nunca debemos subestimarla. Entonces nos habla un poco de qué entiende o qué debemos entender por término seguro. Luego, el término aleatorio. Aleatorio no es lo mismo que arbitrario. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es realmente eso? ¿Y qué significa el término sistemático? ¿Verdad? Nos habla un poco de lo que son las justificaciones realistas para estimación de incertidumbres, ¿verdad? Y viene una demostración en la sección E3 que de repente parece no ser tan relevante, pero dentro del documento de la GUM no está de más, digamos, entenderlo, que es el hecho de que usted puede tratar todas las componentes de una incertidumbre de la misma forma. Es decir, cómo usted puede tomar incertidumbres calculadas por el método de evaluación tipo A, que tiene que ver con series estadísticas de datos, y combinar eso con las incertidumbres obtenidas por evaluación tipo B. Entonces ellos hacen algunas justificaciones por ahí, ¿verdad? Esta parte del E3 no, o sea, si quieren lo leen, léanlo como para que tengan perspectiva, pero no es algo a lo que yo le voy a dedicar así como una gran parte importante del curso, porque básicamente a mí lo que me interesa de esta parte es que usted sepa que usted puede sumar incertidumbres obtenidas por evaluación por método tipo A y con método tipo B. Eso es todo lo que me interesa que ustedes sepan por ahí, ¿verdad? Y luego, aquí es interesante porque hay conceptos, señores y señoritas, que de repente no son tan obvios, ¿verdad? ¿Por qué nosotros utilizamos la desviación estándar como una medida de incertidumbre? ¿Por qué no usamos algún otro tipo de medida? ¿Verdad? Entonces ellos hacen justamente una discusión en ese tema por ahí, que ustedes la pueden leer ahí con cuidado, ¿verdad? Entonces, bueno, ese es el anexo E. El anexo E habla un poco como de fundamentos, digamos, del contexto que había cuando se sacó la recomendación INC-1.
Acuérdense que antes de la GUM, como no existía guía para estimación de incertidumbres, lo que se hizo fue hacer una encuesta y generar una recomendación de cosas, de ideas que se tenían por ahí, ¿verdad? Entonces, el anexo es como parte de ese contexto, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, el anexo A es como, a ver, si ustedes van viendo los anexos hasta acá, son como anexos, es material justamente que no es la GUM en sí, pero que no deja de ser interesante, ¿verdad? Primero las recomendaciones, después pues por aquí un poco de definiciones, un repaso de estadística, un poco de contexto también, ¿verdad? Del tema de cómo se estaba estimando incertidumbre, ¿verdad? Y llegamos entonces al anexo F. El anexo F, señores y señoritas, es uno de los más interesantes. Hay un tema aquí, chicos, que yo no sé. Vieran que yo a veces me pongo a pensar por qué la GUM le da tanta bola a este tema. Verá, que es la diferencia que usted puede tener, digamos, entre una desviación estándar y una desviación estándar experimental de la media, ¿verdad? Que conforme usted aumenta el número de observaciones, tu incertidumbre se reduce, pero se reduce por un cuadrado de raíz de n. Entonces, digamos, si usted duplica el número de mediciones en una desviación o en una incertidumbre por evaluación tipo A, no es que partís a la mitad la incertidumbre, no, la divides entre raíz de 2. Entonces necesitarías muchísimas mediciones para poder reducirlo, digamos, a un factor directo. Me explico. Es decir, si usted quiere reducir a la quinta parte la incertidumbre por evaluación tipo A, no es que tenés que hacer 5 veces más mediciones, no, 5 al cuadrado más mediciones, 25 veces más. Entonces se habla un poco también de esa parte por ahí, ¿verdad? Este, pero como les digo, esta cuestión es un poquito de contexto, de contexto. El anexo es como un poco más contextual y más motivacional con respecto a lo que es la recomendación INC80. Entonces, no es algo que uno en general, digamos, cuando va a hacer un cálculo de incertidumbre, tenga que revisarlo. Más bien es cuando uno quiere entender el por qué la incertidumbre se calcula mediante el método que nosotros hemos empleado. Yo he sido muy pragmático en el sentido de enseñarles el método, pero el porqué del método tiene una justificación también, ¿verdad? Ahora, el anexo F, ahora sí, este es superlativo, es decir, este sí es importante. No es que los otros no lo sean, pero este nos puede proporcionar información que yo creo que podría ser valiosa. Y por eso este anexo F yo sí le voy a dedicar algunas sesiones y algunas lecciones por acá, porque habla de términos que yo creo que son fundamentales en el área de medida, ¿verdad? Entonces vamos a empezar a trabajar un poco también sobre esa parte, ¿verdad? En el anexo F, de hecho, empieza con una pequeña discusión, ¿verdad? Acerca de lo que son las componentes de observaciones repetidas. ¿Qué es eso del azar? ¿Verdad? Cuando usted llega y repite una medición, realmente estamos teniendo un proceso que pudiéramos considerar aleatorio o no. ¿Verdad? ¿Hasta qué punto realmente cuando usted llega y repite una medición varias veces hay independencia? Puede ser que no. Entonces aquí pues nos invita a reflexionar un poco sobre realmente qué significa el hecho de suponer que las mediciones en una serie de datos son realmente independientes y que realmente existe aleatoriedad. Y que de hecho no hay que tomar la parte de aleatoriedad como algo muy ligero, digámoslo así, ¿verdad? Entonces, eso es lo primero con lo que habla, me parece súper interesante. A mí me encanta esta discusión de la F1, ¿verdad? Porque realmente, chicos, miren, yo justamente hoy quiero hacerlos reflexionar, ¿verdad? Ustedes van a ser científicos de aquí a muy poquitos años. Eso es lo que yo espero. Ustedes lo que tienen que pensar es, ¿cuánto conocimiento puedo yo obtener de este curso o de los profesores que ustedes tengan, buenos, malos, lo que tengan? Porque todo eso va a ser conocimiento que a ustedes les va a permitir formarse. Y una de las cosas que por lo menos yo sí les recomiendo cuando ustedes se estén formando es pensar que cuando usted va a llegar a trabajar se va a enfrentar a un problema que usted nadie se lo ha explicado, porque para eso hacemos ciencia. Nosotros como científicos lo que estamos haciendo es tratando de darle soluciones con parte de nuestro bagaje de conocimiento a cosas que nunca nos han explicado. Si usted se pone a pensar, por ejemplo, alguien como Maxwell, ¿verdad? No sé si ustedes conocen la historia de Maxwell y perdón que me extienda un poquito con esto, ¿verdad? Porque yo creo que es importante. ¿Verdad?
Pero, por ejemplo, Maxwell, cuando recibe, o sea, él se forma, como todos los físicos, en su momento en el siglo XIX, que era estudiar física. Si todavía no había inventado el electromagnetismo, no había nada de eso. Resulta que estudiar física era una carrera de 6 años, donde usted llevaba 3 años de mecánica, pura mecánica clásica, ¿verdad? Las leyes de la mecánica clásica, y 3 años de mecánica de fluidos, y nada más. Usted con eso se hacía físico. No le enseñaban las ecuaciones de Maxwell porque Maxwell ni siquiera las había propuesto en ese momento todavía, ¿verdad? No había relatividad, no había mecánica cuántica como lo tienen ustedes. Ustedes van a recibir una formación, ustedes van a recibir una guía de muchas cosas, pero eso va a ser una parte de un conocimiento que les puede servir para desarrollar conceptos nuevos. Y realmente a un científico se le valora por eso, por aquel aporte nuevo que va a ser no tanto entender los conceptos que ya se tienen bien documentados, sino cómo proyectar con base en esa formación cuál va a ser el futuro. Entonces, bajo ese razonamiento, cuando usted se enfrenta a un problema, yo le voy a pedir que siempre piense, por ejemplo, aquí la GUM, cuando llega y redacta este anexo, el F1, que a mí me encanta, ¿por qué lo redactó? ¿Con qué intención creen ustedes que fue redactado, verdad? Yo creo que eso es lo que ustedes tienen que ir pensando. No leerlo como un libro donde usted traga información, ¿verdad? Como cuando usted estudia cálculo, que es básicamente aprenda los métodos y ya, sino un poquito pensar en cuál fue la intención que hubo en la redacción de este tipo de apartados. Entonces, léanlo con esa óptica, por favor, el anexo F. El anexo F es muy importante para la estimación de incertidumbres, ¿verdad? Los otros pueden tomarlos un poquito más ligeros, o sea, no es que no sean importantes, pero este F nos va a dar aspectos mucho más prácticos. Entonces, van a leerlo ustedes por ahí. Me gustaría que sacaran pues un ratito en estos días. Yo sé que tienen muchas cosas por hacer, pero créanme que va a ser bueno, ¿verdad? Luego, aquí yo remarqué esta parte en amarillo, entre muchas cosas que son importantes en esta primera parte, pero esta me pareció significativamente importante discutirla, que es que si la última cifra de una indicación digital varía continuamente durante una observación debido al ruido, es difícil no seleccionar involuntariamente valores personalmente preferidos de dicha cifra. O sea, ¿cómo entiende uno eso? Vamos a ver, tratemos de entenderlo en un lenguaje más coloquial. No sé si ustedes han tenido la experiencia de manejar o estar con instrumentos digitales, sobre todo instrumentos digitales de muy alta precisión. Una balanza de muy alta precisión, un termómetro con mucha resolución, etcétera. ¿Verdad? Bueno, lo que ocurre en este tipo de instrumentos es que su indicación no siempre es estable, está cambiando. Está cambiando porque existe un ruido, porque resulta que lo que están midiendo, el mensurando, está siendo perturbado por efectos eh, aleatorios, por efectos estocásticos que nuestra naturaleza tiene, ¿verdad? Entonces usted llega y mide y posiblemente la indicación no es estable. Entonces lo que la GUM le dice, hey, usted va a tener que meter mano personal, usted va a tener que llegar y poner orden y decir, bueno, yo tengo que medir algo y entonces es difícil que de manera involuntaria usted no elija un valor que usted prefiera, ¿verdad? O sea, es como que usted meta la parte personal dentro de una medición, ¿verdad? Y a ver, esto es, yo quiero aclararlo, muchachos, porque si no vamos a entrar en contradicciones. Eh, no sé si ustedes, a ver, ¿cómo les suena esto? Vamos a ver, y me gustaría conocer sus opiniones, ¿verdad? Si yo llego aquí y les doy un curso de estimación de incertidumbres, como el que estamos llevando acá, usted lo que espera, ¿verdad? Románticamente, en su fuero personal, en su ideología científica, es objetividad. Objetividad. Uno espera que las mediciones que uno haga, que la naturaleza que sea la que nos brinda a nosotros información, nosotros podamos extraer información de ahí y poder plasmarla en el lenguaje que los científicos entendemos. ¿Cuál es? Los números. Y usted espera que esos resultados sean objetivos. Usted no espera que ese resultado sea manipulable, ¿verdad? Como que usted llegue y le ajuste ahí para que dé un poquito más, un poquito menos. Eso se vería feo, ¿verdad? Eso se vería como poco ético dentro de la ciencia. Usted esperaría que la naturaleza le hable con un lenguaje y usted poder responder a ese lenguaje
de alguna manera, o sea, interpretar, decodificar ese lenguaje a través de una medición que usted considera que sea objetiva. Pero la GUM, si usted lee esto se oye horrible, vea. Si la última cifra significativa de una indicación digital varía continuamente durante una observación, es decir, está fluctuando debido al ruido, es difícil no seleccionar involuntariamente valores personales preferidos de dicha cifra. Es decir, casi que nos está diciendo, es casi imposible que usted no meta mano humana, que usted no manipule los datos, es casi imposible. Entonces nos dice, es preferible entonces establecer algún medio para congelar la indicación en un instante arbitrario y registrar ese resultado. Es decir, que si usted tiene una medida que está cambiando, ve a ver cómo se las ingenia para tomar el dato en un instante determinado. Y por eso en ciertas mediciones uno utiliza cronómetros, donde usted dice, cada 20 segundos voy a tomar un dato. El que marque en ese momento es el que anoto en mi bitácora de trabajo, por decir algo, ¿verdad? Eso es una opción. Ahora, como esto es una guía de incertidumbres, a ver, y esto quiero decirlo con mucho cuidado, chicos, porque después ustedes, ¿verdad? A veces, o sea, yo me hago responsable de mis palabras y de lo que voy a decir en este momento, ¿verdad? Esto es una guía de incertidumbres, no es una norma, no es un documento que usted tenga que seguir estrictamente al 100%. Es una recomendación, es una guía. Ustedes como científicos pueden tomar sus propias decisiones basadas en conocimiento y criterio. Entonces, por ejemplo, si usted tiene un conjunto de datos, por ejemplo, en un sistema de adquisición de datos que te tira 10 datos por segundo y tú durante un minuto, usted toma datos de tal manera que 60 segundos, que es un minuto por 10 datos por segundo, te da 600 datos. Usted puede tomar esos 600 datos y de alguna manera sacar un promedio de todo eso. Y si eso usted considera que sigue una distribución normal, hasta su desviación estándar experimental de la media la puede sacar. Es decir, no hubo necesidad de congelar una única medición. O por lo menos ese congelamiento no es un congelamiento, digamos, en tiempo humano, porque usted está tomando 10 datos por segundo. O sea, hay un congelamiento, pero no es humano, es electrónico. Entonces eso también se vale. Cuando usted tiene acceso a mucha información, trate de entender cómo se comporta esa información, trate de entender cómo responde un sistema electrónico, por ejemplo, y trate de tomar ahí sus propias decisiones, ¿verdad? Entonces, no le estoy diciendo que no use la GUM, no le estoy diciendo que no siga los pasos de la GUM, nada más le estoy diciendo que lo lea con criterio y que trate de tomar decisiones bajo su propia responsabilidad, ¿verdad? Pero bueno, es interesante. Yo les invito. Este apartado me encanta porque hay que leerlo justamente con ese ojo, ¿verdad? Con el ojo a veces de la contradicción de que nosotros queremos ser objetivos, pero de repente hay momentos, aunque lo intentemos ser, que no se puede ser tan objetivo en una medición, ¿verdad? Nos habla de correlaciones, ¿verdad? Vamos a hablar hoy un poco de esto de correlaciones. Resulta que las correlaciones tienen un problema. Nosotros vimos correlaciones por series estadísticas la vez pasada, pero hay correlaciones que no son por series estadísticas. Así como hay evaluación tipo A y tipo B, resulta que hay correlaciones que se pueden determinar por el método de evaluación tipo A, como la que vimos la vez pasada, ¿verdad? A partir de la covarianza, ¿verdad? Entre dos series de datos y un coeficiente de correlación, y lo que tendríamos nosotros también, digamos, por una especie de evaluación tipo B que tiene que ver con la correlación entre variables. Entonces ya vamos a iniciar un poquito con esto, ¿verdad? Ya vamos a explicar este ejemplo que creo que es importante, ¿verdad? Y luego aquí está la parte que sí le vamos a gastar algunas lecciones, que son un poquito algunos criterios para uniformar algunas de las incertidumbres que siguen por evaluación tipo B. Este párrafito, estos dos párrafos, es todo lo que se habla del tema de resolución. Entonces les comento, señores y señoritas, yo ya tengo bastantes años de trabajar en este país en el tema de estimación de incertidumbres, ¿verdad? Y esto es una reflexión personal, pero a la vez yo creo que formativamente es importante mencionarla en este nivel. Yo he notado, y es una percepción mía, ¿verdad? Pueden no estar de acuerdo, que hemos cometido en este país errores en el tema de estimación de incertidumbre. ¿Por qué? Voy a explicarles por qué. Porque en algún país, por ejemplo, primer mundo, no importa, segundo mundo, el que sea,
llega y se toma una decisión en conjunto, un grupo de científicos. Por decir algo, los termómetros analógicos, los termómetros de líquido en vidrio, les vamos a asignar una distribución triangular y no rectangular para la resolución. Y usted puede justificarlo. Y cuando ellos hacen eso, hacen más o menos lo que yo les estoy diciendo en la GUM, o sea, léanla. Ustedes en el fondo toman su propia decisión. Ustedes sabrán si le hacen caso o no. Eso es parte de la ética de un científico. Y ellos pueden tomar esa decisión, tomarla como distribución triangular. Pero ustedes están en derecho de no estar de acuerdo. Ustedes están en derecho de no estar de acuerdo. Entonces, cuando ustedes ven aquí la GUM nos dice muy claramente que la resolución de un instrumento digital debe tomarse como distribución rectangular. No da otra opción. No la da. No la da. Y yo les voy a pedir, bueno, y pueden leerla. Lo que pasa es que entonces usted puede decir, no, pero es que fulanito la hizo como triangular, entonces yo aprendí a hacerla así porque fulanito la hizo así. Pero si usted lee la GUM, que es el documento original, no te da un espacio para que usted la considere triangular. A pesar de que te dice, bueno, si usted tiene información, ¿verdad? Y usted puede considerarla triangular. Pero realmente, si ustedes leen esto, aquí básicamente lo que la GUM nos insta es a tomar siempre las apreciaciones y resoluciones de instrumentos de medida como si fueran distribuciones rectangulares. No habla mucho de qué pasa si usted tiene que hacer apreciaciones, como ahorita lo vamos a ver con un ejemplo. Si usted tiene que hacer una apreciación con una lupa, bueno, ¿eso sigue distribución rectangular, sí o no? Bueno, la GUM no dice mucho de eso, nos dice solamente esos dos párrafos y con esos dos párrafos, pues yo creo que ahí tendría bueno empezar a construir algún criterio, pero vale la pena porque nos habla de resolución. Nos habla de histéresis, no es muy clara la forma en que habla de histéresis, yo esto voy a preferir ampliarlo, entonces vamos a dedicar también tiempo para hablar un poco del tema de histéresis y nos habla de esto. Esto, chicos, vean, esto es algo que ya no se usa. Se puede usar, de hecho no es que sea inválido, pero tendría que ser aplicaciones muy particulares, que son los cálculos de precisión limitada. Eso sobre todo se da cuando computacionalmente usted tiene limitaciones en la cantidad de cifras, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, típicamente cuando usted hace un cálculo en Excel, que es la hoja electrónica comercial que todos utilizamos, ¿cuántas cifras más o menos tiene Excel? Tiene como 16 cifras significativas a lo sumo. Sin embargo, ustedes podrían pensar, ¿y si yo necesito un cálculo con una mayor precisión que eso? De Excel se nos va a quedar un poquito corto. Entonces, hay una incertidumbre por precisión limitada o incertidumbre por redondeo. Cuando usted tiene que redondear y tomar una decisión en el último dígito, eso introduce una incertidumbre. Entonces, la recomendación muy pragmática es tomen la mayor cantidad de cifras para que se puedan asegurar que la incertidumbre por precisión limitada o por redondeo sea despreciable, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que es interesante leer esa parte por ahí, ¿verdad? De repente leer la GUM, no sé cómo lo sentirán ustedes cuando lean esta parte, nos habla de un montón de advertencias que no necesariamente son las advertencias más importantes para uno. Tal vez las advertencias que uno quisiera leer son otras, pero bueno, ellos dan estas, ¿verdad? Hablan un poco de valores de entrada de origen externo, ¿verdad? Usted va a llegar a tomar un dato de un certificado, va a llegar a tomar un dato de afuera, bueno, ¿cuál es la fiabilidad de la fuente? ¿Cuál es la fiabilidad del resultado? Tenemos criterio para ver si lo que estamos obteniendo está bien, tenemos claro qué tipo de distribución de probabilidad pueden seguir. Entonces, habla un poquito también de esa parte por ahí y habla de valores que ustedes también miden, ¿verdad? Cuando ustedes tienen, por ejemplo, observaciones únicas, instrumentos calibrados, instrumentos verificados, no es lo mismo verificar que calibrar, ¿verdad? Cuando usted tiene errores máximos, cuando usted tiene magnitudes bajo control, entonces usted puede establecer cartas de control y a partir de ahí tomar esas cartas de control como insumos para poder determinar una incertidumbre. ¿Qué pasa cuando hay distribuciones asimétricas? Vamos a ver un caso aquí fundamental que no puede uno ver este curso, pasar este curso sin esto, se llama el error de coseno. De eso posiblemente vamos a estar hablando en la próxima lección, ¿verdad? Sí quiero dedicarle por lo menos una hora, ¿verdad? A verlo bien. Y luego curvas de calibración.
¿verdad? Que digamos, a partir de los datos de un certificado puedo construir la curva de calibración, las incertidumbres por métodos y por muestreo. Entonces, este anexo F para mí es el más importante de los anexos. Y a este le vamos a dedicar tiempo y vamos a dedicarle un poquito más o sea, yo les voy a dar herramientas para que cuando ustedes lean este anexo, no sea simplemente que lo lean como algo ligero, sino que entendamos un poquito por qué es que fue escrito. ¿De acuerdo? El anexo G nos habla de los grados de libertad y nivel de confianza. Entonces vuelve a hablar del teorema del límite central, habla de la distribución T, habla de la fórmula de Welch-Satterthwaite que nosotros ya hemos trabajado, ¿verdad? Y ustedes la han utilizado y saben para qué se emplea, ¿verdad? Y nos habla algunos ejemplos, sobre todo de cómo se utiliza esta fórmula. Ya ustedes saben usarla. Tal vez lo que vamos a hacer en esta parte es ampliar un poquito más con grados de libertad en evaluación tipo B que no necesariamente son infinitos, ¿verdad? Y otras consideraciones ahí adicionales, ¿verdad? Al respecto, ¿verdad? Bien. Tiene la tabla de la TED Student y el último anexo, que es el anexo H. Del anexo H es interesante porque son ejemplos. Los ejemplos del anexo H vale la pena verlos, ¿verdad? Yo siento que nosotros vimos la vez pasada ¿verdad? Yo ahí les debo la solución completa, tal vez, porque ellos plantean ahí una guía, pero yo quiero ordenárselas bien y dárselas ahí en forma un poco más expedita, ¿verdad? Pero entonces ahí lo que nos habla básicamente son anexos, son ejemplos de estimación de incertidumbre, incluyendo incluso, hay un ejemplo muy interesante que es este, ¿verdad? Que también les diría que lo vean, el H5, que es el análisis de varianza. Entonces, por ejemplo, ellos llegan y hacen un análisis de varianza, ¿verdad? Y les da ahí, bueno, un valor de F. El valor de F, digamos, depende digamos, da 2,25. Pero si usted va a buscar, digamos, el valor, digamos, del P, el valor del P, de la probabilidad, que nos defina a nosotros ver si se rechaza o no se rechaza la hipótesis nula, y resulta que cuando el P es un 5%, el valor es 2,12, entonces se rechazaría. Pero cuando el P es de un 2,5%, tal vez no se rechaza. Entonces está como en un umbral donde tal vez o tal vez no haya diferencia significativa entre las medias, ¿verdad? Entonces la GUM no se complica mucho. Lo que dice es, bueno, si usted cree que hay diferencia significativa entre las medias, use tal cálculo. Y si no, use tal otro. Entonces les da las dos opciones ahí. La GUM te da ahí las dos opciones. Entonces es interesante porque nos habla a nosotros como de ese par de casos, ¿verdad? ¿Qué pasa si usted toma un caso en el que usted considera que no hay diferencia significativa? ¿Y qué pasa cuando usted considera que sí hay diferencia significativa? No está muy transparente la solución, pero ya nosotros hemos visto aquí en capítulos anteriores cómo se trata eso, ¿verdad? Muy bien, entonces ahí está. Hay una discusión interesante, el papel del análisis de varianza en la medición. Como recuerden que la GUM fue escrita tal vez para gente que no ha llevado un curso de diseño de experimentos, pues ellos tienen que hacer ahí algunas justificaciones. Ustedes que ya han llevado cursos de diseño de experimentos, creo que van a leer esta parte y van a poder entenderla sin ningún problema, ¿verdad? Esperaría que no. Y bueno, cuestiones ahí prácticas, les hablo un poco de lo que son mediciones de dureza, un ejemplo, ¿verdad? Que está ahí. Y bueno, y el último anexo aquí que tiene que ver con lo que son glosarios, ¿verdad? Y términos que utilizan dentro de la guía. Eso es la GUM, ¿verdad? Básicamente. Entonces yo lo que quería era justamente hacer como una revisión ahí general de lo que nosotros hemos visto. Es decir, hasta este punto nosotros hemos visto la GUM y ahora lo que nos queda es ver los detalles de anexos de la GUM, ¿verdad? Entonces, antes de hacerle el recreo, sí quisiera tener un poco algunas impresiones al respecto de ustedes, ¿verdad? Entonces les pregunto, eh, ¿qué piensan ustedes digamos, de su honestidad? Esto no tiene nota, tiene nota moral nada más, tiene nota moral. Respecto a si ustedes consideran que una medición, o sea, usted llega y entra a un laboratorio y quiere medir algo, no sé, usted se va a proponer hoy medir algo, no sé, los científicos pensamos en grande, entonces usted dice, quiere medir hoy la constante de gravitación universal, digo yo, no sé, quiero medir la densidad promedio de la Tierra, quiero medir, no sé,
la distancia entre dos galaxias, lo que usted quiera. Usted se va a proponer hacer una medición. ¿Qué piensa usted? ¿Usted considera que el ser humano puede realizar cualquier medición en forma absolutamente objetiva? ¿O piensa que no? Piensa que siempre hay como manipulación, un poquito, ¿verdad? Entonces es como cuando uno habla de política, ¿verdad? Que usted llega y habla del tema que le conviene, pero oculta lo que no le conviene. Y usted dice, no. ¿O ustedes creen que cuando usted hace metrología, hace mediciones, siempre hay una objetividad absoluta? Cuéntenme, a ver, ¿qué opinan ustedes, chicos? No sé quién quiere participar aquí. O no sé, bueno, ahí, don Frandy, cuénteme, a ver, ¿qué piensa usted? Profe, yo digo que o sea, allí la objetividad no es que se va a poder alcanzar, pero y si nosotros tratamos, ya es lo mejor que podemos hacer. Entonces, ya es Está lo bien, que le toca. está bien, me parece muy bien. O sea, digamos, Frandy, usted lo que dice es, uno trata de hacer lo posible por ser objetivo. Tal vez no lo logra, pero hay que hacer el esfuerzo. Ahora, más o menos eso es lo que te entiendo. No sé si me corregís. Sí, sí. Está bien, perfecto. Don Hans. Profe, Ujú, realmente, o sea, claramente no se puede medir absolutamente una cantidad, pero actualmente por la sociedad que vivimos en un mundo de magnitudes absolutas. Ok, porque tenemos, va, un kilo de tal, y va, ahí ujú, lo tenemos, un kilo de arroz, va, que 800 gramos de azúcar, va, y básicamente nosotros como en la vida cotidiana asumimos que son magnitudes absolutas, cuando ujú, realmente no lo son, realmente nunca lo han sido, pero realmente como ese tipo de ¿cómo es? Como aceptación de que la gran mayoría de cosas que nos rodean están absolutas, comillas, comillas, ujú. nos pueden llevar a pensar algunas cosas con respecto a las mediciones, pero que claramente no, al Ok, menos por esa ok. parte. Ok. No, está bien, está bien. O sea, de alguna manera, vos, no sé si te entiendo tu comentario. Vamos a ver, aquí hay como lo que uno dice y lo que uno puede deducir, ¿verdad? De alguna manera hay como una conformidad, Hans, es lo que vos decís con la Sí, información que uno, sí, eso es. hay como una conformidad. Si a vos te dicen que te vendieron 800 gramos de carne, usted se lo cree. ¿Ya? Esos son 800 gramos. Y, no sé, se midió con una balanza, tal vez bien o mal, pero bueno, son 800 gramos. Y ya, ¿verdad? ¿Verdad? Ok, está bien. No sé quién más quisiera participar. O sea, ¿ustedes creen que realmente, ustedes, o sea, vamos a ver, se los pongo así, hay científicos que han dedicado toda su vida a realizar una medición? Ejemplo, Robert Millikan. Y cuando lo midió con 5 desviaciones estándar de error. O sea, esa medición en su momento fue terrible. Si lo evaluamos con las condiciones del 2022, tal vez en ese momento fue lo mejor que se pudo hacer. Ahora sí, don Carlos. Sí, profe. No, o sea, yo sí creo que es imposible ser 100% de objetivo, ¿verdad? Claro, Y por lo menos yo he visto y me he enterado que dicen ellos como estudios, como de la, supongo que de psicología del ser humano, algo así, que han descubierto que el ser humano es pésimo, pésimo, pero, o sea, atroz en ser o intentar realizar cosas de forma aleatoria, claro, ¿verdad? Digamos, uno a veces quiere como, bueno, voy a inventar un orden aleatorio para realizar estas mediciones. No, o sea, siempre hay como un sesgo, una tendencia en donde uno se mete ahí en un patrón y pues no lo logra, ¿verdad? Y pues la aleatoriedad es súper importante. claro, O de sí. cosas personales, tal vez, personalmente a mí me pasa de que, por ejemplo, a mí puede ser que me guste más el número 7. Entonces yo tengo una tendencia de meter 7 en las cosas que hago y no me doy cuenta, ¿verdad? Entonces, por ese lado sí, sí estoy de acuerdo. No, está bien. Mira, este curso lamentablemente tuvo que arrancar con virtualidad, pero yo tenía un experimento que quería hacer con ustedes psicológico el primer día, ¿verdad? Que se llama la moneda inteligente, Carlos y compañeros. Es agarrar una moneda cualquiera, usted se mete al bolsillo, la que quiera, de 5, 10 colones, 100 colones, la de 500 nueva, esta, de cualquiera, la que usted quiera, de un centavo, que usted tenga ahí la suerte. Y usted lo que hace es decir, bueno, una cara le pongo el 1 y a la otra le pongo 0. Cualquiera le pone 1 y cualquiera le pone 0, es distinto. Usted elige. Y usted tira la moneda muchas veces para arriba. Y usted anota, mira, me dio cara, me dio cruz, ¿verdad? Me dio escudo, me dio corona, ¿verdad? Y luego, digamos, usted dice, voy a tirarla 10 veces, así, bien alto, para que quede totalmente aleatoria, ¿verdad?
Y luego usted anota esos datos. Entonces usted puede decir, bueno, si me dio cara, le pongo un 1, y si me dio cruz, le pongo un 0. O si me dio escudo, le pongo un 0. Y si me dio, no sé, corona, un 1, como usted quiera. Y usted anota esos 10 datos. Luego, usted de mente y creatividad propia, usted se inventa datos aleatorios, según usted aleatorios, dentro de su propia honestidad. Usted dice, no, yo creo que si a mí me ponen a inventármelos, como dice usted, don Carlos, y usted inventa los 10 datos aleatorios, usted llega y los anota. Los entrega en un papelito. Y lo hacemos todos en la clase. Resulta que si usted agarra esa información, toma la moneda, los datos siguen una distribución normal, si son aleatorios. Los datos inventados por creatividad humana no son aleatorios. Y usted hace prueba de chi cuadrado y fácilmente usted puede demostrar que no son aleatorios, ¿verdad? Entonces, es muy interesante, porque cuando me hicieron ese experimento la primera vez, yo quedé muy perturbado, ¿verdad? Hay cosas que a uno en la vida lo perturban. Es decir, es interesante que el ser humano sea tan malo para generar datos aleatorios. Y por eso es que nosotros utilizamos datos, se usan tablas de datos aleatorios, se usan software para generar datos aleatorios. Excel no es muy bueno generando datos aleatorios, pero bueno, tampoco es tan malo. Por lo menos es mejor que nosotros generando datos aleatorios a punta de creatividad humana, ¿verdad? Entonces, el resumen es, sí, entonces estamos metiendo una parte de alguna manera no objetiva cuando usted mide, ¿verdad? Entonces, sí, muy bien tu aporte. Don Anthony. Profe, bueno, yo también estaba pensando un poco tal vez con lo de esto de la objetividad, que, bueno, de hecho un profe a nosotros nos ha dicho una vez de que es también un poco difícil la parte de mediciones porque al final los instrumentos que nosotros mismos hacemos, los buscamos para que mida X o Y, entonces al final tienen un tipo de, pues, no sé, como que al final estamos induciendo, ¿verdad?, que mida lo que queremos que mida. Y, por ejemplo, poniendo, qué sé yo, también para medir cualquier otra cosa, cosas como, por decir así, el comportamiento de los electrones, y pues hasta que nosotros medimos es cuando interferimos totalmente con eso. Entonces, si no supiéramos, digamos, que al final de cuentas, por decir así, el electrón tiene este tipo de comportamiento, que se comporta como una onda, como una partícula, y nunca lo hubiéramos sabido, al final estaríamos cayendo en un error de decir, no, es que este es el comportamiento del electrón, porque lo estamos midiendo y eso es lo que estamos viendo, pero estamos perdiendo una gran parte de la página, digamos, al ignorar cierto tema. Entonces yo siento que como decir que podemos medir cualquier cosa, creo que es un poco difícil Claro, porque hay demasiadas cosas que no tenemos conocimiento, no sé. claro. No, está bien, Anthony. Vea, es interesante porque ya entras en un tema epistemológico, ¿verdad? Donde nosotros digamos, a ver, esto les voy a ser muy honestos. Yo creo que la lección de hoy necesitamos empezar. Yo les voy a pedir siempre esto. En este momento de sus carreras, es necesario que ustedes se sinceren a ustedes mismos. O sea, aquí no me interesa la apariencia que tengan ustedes. Es ustedes contra ustedes mismos. O sea, ustedes es, o sea, si muero hoy y me voy para donde me tenga que ir y me hacen un juicio final de mi trabajo como científico, si lo he hecho bien o mal, lo he hecho bien, lo he hecho mal. Es bueno que uno tenga ese balance, ¿verdad? No sé, yo creo en la diosa Némesis, ¿verdad? Esa de la justicia, ¿verdad? Si realmente has hecho bien las cosas o no, ¿verdad? Porque hay muchas cosas en ciencia que, como vos decís, si yo llego y las mido, primero las puedo alterar, entonces no es tan fácil medir. Eso se da mucho en la cuántica, por ejemplo. Luego, hay cosas que son muy sensibles. Yo, por ejemplo, hay cosas que siempre me he preguntado. ¿Cómo mide usted, por ejemplo, el tamaño de un electrón? ¿Me han preguntado eso? Y si eso es una distribución ahí y por principio de incertidumbre, usted nunca sabe dónde está. Y sin embargo, usted llega, abre los libros de química y le dicen a usted que el diámetro promedio del hidrógeno es de 10 Armstrong, o de 2 Armstrong, o de 1 Armstrong, no sé. Y dice, ¿cómo mide eso? Hay un Vernier ahí que usted meta la molécula y lo mida. No, no puede, ¿verdad? Lo alterás, ¿verdad? Entonces, sí, no todo, digamos, a ver, no todo se puede medir con los mismos métodos, Anthony, y espero no sonar como arrogante con esto. Pero justamente si somos científicos, tenemos que ver de qué forma podemos conocer alguna variable o algo de esa variable. Entonces, muchas veces los retos están en eso. Los retos están en cambiar nuestro paradigma de cómo podemos sacar información de las cosas y a veces no es tan fácil medirla.
Hay parámetros como por ejemplo la entropía que son complicados de medir, porque tiene que ver con datos complicados, ¿verdad? Tipos de distribuciones complicadas, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, se habla mucho del tema de temperaturas negativas, no sé si han oído hablar de eso, que se han logrado detectar casos particulares donde usted puede medir temperaturas por debajo del cero absoluto. Pero entonces eso es un problema, porque eso entonces haría que se violen las leyes de la termodinámica que nosotros conocemos, ¿verdad? Entonces, bueno, cuando ya uno analiza un poquito más eso y utiliza una estadística más adecuada, ¿verdad? Te das cuenta que no es que hayan temperaturas negativas, sino que el valor promedio de todo eso siempre está por encima de cero. Pero que en la distribución, en las colas, pueden ser que hayan datos que te queden por fuera, ¿verdad? Entonces también ya uno tiene que empezar a analizar las cosas con criterio. Lo que te digo es, sí, no podemos medirlo todo. Pero si nosotros no somos los que medimos o sacamos información de las cosas como científicos, no hay nadie que lo vaya a hacer. Y muchas veces el reto que tenemos en ciencia es poder hablar con la naturaleza. Y la forma en que nos puede hablar es a través de datos. Si perdemos ya esa comunicación y no podemos medirla, pues, como decía por ahí Lord Kelvin, ¿verdad? El conocimiento que nosotros podemos obtener de un fenómeno ya va a ser bastante limitado, ¿verdad? Pero está bien, o sea, todo esto son reflexiones, no hay una respuesta correcta o no correcta. Son ustedes justamente enfrentándose a ustedes mismos respecto a lo que ustedes piensan de la objetividad, ¿verdad? Está bien, muchachos. Bueno, ¿algo más? No sé si alguien más quiere hacer un comentario. María Fernanda. Buenos días, profe. Buenos días. Bueno, yo ahorita estaba pensando en que tal vez es también muy difícil no caer en la subjetividad, en el sentido de que muchas veces es de forma inconsciente, Claro. porque ahorita que estábamos leyendo esta parte de la GUM que decía como los instrumentos digitales que variaban mucho en la última cifra por el ruido Sí. y que había que buscar alguna forma como de congelar la medida, yo decía, qué loco, porque muchas veces uno pasa por laboratorios así y uno cae en, ok, parece que anda más por este lado, entonces dejemos este. Y es hasta ahorita que yo digo como, qué curioso, ¿verdad? Que ahí más bien uno está siendo subjetivo. Entonces, sí, yo creo que muchas veces también puede ser como esa inconsciencia. Bueno, veámoslo así. Voy a adelantarme antes. Ya les voy a hacer el recrédito, chicos. Ya les voy a hacer el recrédito. Es que no quiero que se me vayan sin, por ejemplo, vamos a ver si lo tengo por acá. Por ahí, yo en algún momento les había, voy a compartirles aquí la pantalla, pero todo el escritorio aquí. Ahora sí, ahí deberían verlo. Yo en algún momento les había compartido a ustedes, qué sé yo, estas fotografías, ¿verdad? En el cálculo, digamos, del área de un billete. ¿Te acuerdas? Que yo les hice un ejemplo ahí, que eso seguía una distribución trapezoidal. Todo eso, ustedes se lo estudiaron para el primer parcial. Muy bien, todo lo hicieron muy bien. Ahora, yo puedo llegar y tomar este ejemplo, el mismo billete, la misma foto sobre la cual hice la medición, ¿verdad? Y hacer una subdivisión en 5 partes y retomar el comentario de María Fernanda. Se divide eso en 5 partes. Entonces, digamos, usted llega y divide y de alguna manera usted tiene que ajustar aquí una línea roja como objetivamente. Yo creo que el final del billete debe andar por ahí, porque ya, digamos, la fotografía no me da como un poquito más de resolución. Tengo que tomar la decisión de subdividir esto en 5 partes, tratando como que queden equidistantes entre sí para poder apreciar y tomando a la mitad la división. Y entonces yo aquí digo, bueno, esto es 6,60 y cuánto. Bueno, yo aquí hice subdivisiones, esto sería 62, 64, 66, 68, pero no queda ni en 68 ni en 6,70. Entonces usted puede apreciar a la mitad y decir eso es 6,69 con un error de más o menos 0,01. Yo no sé si todo este cuento que les estoy diciendo les suena objetivo o no, pero a mí me parece que hay subjetividad por todo lado, María Fernanda y compañeros. Tomar dónde termina el billete, decidir cómo hacer la subdivisión, apreciar que aquí está a la mitad, es tomar una decisión que sigue siendo subjetiva. Entonces es muy difícil no ser totalmente, o sea, es muy difícil ser totalmente objetivo. Y esto es lo que hace un instrumento digital, tiene que hacer una discriminación. Entonces ya solo el discriminar
implica de alguna manera meter un poquito de subjetividad en las mediciones, ¿verdad? Entonces, bueno, por ahí se los dejo, chicos. Por ahí se los dejo. La idea de hoy no es darles todas las respuestas, simplemente ponerlos a pensar un poquito. Ponerlos a pensar, cuando ustedes se lleguen a enfrentar a un problema en el que no hay respuesta y ustedes no pueden llamar a alguien y decirle cómo hago para calcular tal cosa, ustedes tienen que empezar a ver cómo lo resuelven desde primeros principios y tomando en cuenta sus argumentos éticos para ver cuál es la mejor forma de realizar sus mediciones. ¿Está bien? Bueno, son las 8:38, arranquemos 8:45, hacemos una pausa, chicos. ¿Está bien? Muchas gracias ahí por sus comentarios. ¿Está bien? Bueno. Muy bien, vamos ahora a hablar un poquito acerca de lo que son magnitudes de entrada correlacionadas, pero quiero hacerlo ahora desde el enfoque, digamos, de la correlación de variables. Entonces, permítanme exponerlo de la siguiente manera. Vamos a poner por aquí magnitudes de entrada correlacionadas. Esto lo pueden leer ustedes, ¿verdad? Les invito a que lo lean en el anexo F.1.2.3. Yo lo modifiqué un poquito para hacerlo más didáctico, cambié algunas cositas, ¿verdad? Cambié algunas formas, digamos, en que la GUM pone unas variables, hay un T sub 0. O sea, yo sí lo cambié un poco para hacer este ejemplo, pues un poquito más agradable. Pero si ustedes quieren revisar lo de la GUM, ahí lo pueden ver desde ese anexo, ¿verdad? Entonces, vamos a suponer lo siguiente. Supongamos que ustedes, digamos, tienen unas magnitudes de entrada. Recuerden que las magnitudes de entrada son las cosas que usted va a utilizar para poder determinar un mensurando, ¿verdad? Y que esas magnitudes de entrada las vamos a llamar con los nombres X1 y X2. Voy a utilizar la X mayúscula para llamar a la magnitud de entrada, ¿verdad? Y estas dos magnitudes de entrada son estimadas, o sea, estimadas es que hay estimadores, ¿verdad? Estimadas por los valores de X1 y X2 minúscula. ¿Por qué utilizo minúscula? Porque X1 y X2 serían los mejores estimadores de las variables X1 y X2. Pero vamos a decir que X1, como magnitud de entrada, va a ser función de una serie de variables de entrada, que voy a llamarlas, digamos, Q sub 1, Q sub 2 hasta Q sub L. Estas serían variables de las cuales depende X1 y X2 va a depender también de una serie de variables, pero voy a llamar a esta función como G, que vamos a pensar que pues puede depender de Q sub 1, Q sub 2 hasta Q sub L. Puede ser que algunas de estas dependencias no existan. Es decir, que hayan variables en X, en este es Q1 a QL, que no estén entre Q1 y QL en G, ¿verdad? No necesariamente tienen que estar todas, ¿verdad? Si yo llamo, por ejemplo, a digamos, llamo, por ejemplo, U cuadrado de Q de L a la varianza, si digo que esa es la varianza estimada asociada a la estimación Q sub L de la magnitud, digamos, Q sub L mayúscula, ¿verdad? Esta L es un índice mudo ahí, ¿verdad? Es un subíndice mudo. Entonces yo puedo decir lo siguiente. Puedo decir, por ejemplo, que la varianza de X1, digamos la incertidumbre estándar al cuadrado de X1, vamos a ponerla como incertidumbre estándar, ¿verdad? Va a ser la raíz cuadrada de la sumatoria que tenemos entre L igual 1 hasta L igual L mayúscula, ¿verdad? De la derivada parcial de F con respecto a Q sub L, ¿verdad? Al cuadrado por la incertidumbre al cuadrado del Q sub L, ¿verdad? Es decir, así calcularíamos, evidentemente, es como aplicar la ley de propagación de incertidumbres, ¿verdad? Suponiendo pues que cada una de estas variables con mayúscula tienen sus mejores estimadores con minúscula, ¿verdad? Y de una manera bastante similar, de manera análoga, la GUM no lo dice, pero yo sí se los voy a poner aquí.
¿Qué pasa si usted quisiera calcular, digamos, la incertidumbre estándar de x2, de la variable x2? Pues tendría que ser la raíz cuadrada de la sumatoria desde L igual 1 hasta L. Nada más que aquí sería de la derivada de G mayúscula con respecto a Q sub L al cuadrado por la incertidumbre al cuadrado de Q sub L. Es decir, ahorita solo he declarado que tengo dos variables, o sea, dos variables que son x1 y x2 y que puedo aplicar la ley de propagación de incertidumbres para ellas. E incluso, digamos, formalmente puedo definir un término de covarianzas, ¿verdad? Puedo definir un término de covarianzas, digamos, yo puedo decir, bueno, tengo x1, x2, pero también puedo establecer una covarianza. ¿Para qué me serviría la covarianza? Pues no necesariamente me está sirviendo en este momento de algo, pero la puedo declarar. Entonces digamos aquí que la covarianza estimada asociada a x1 y x2 sería básicamente esta definición. La covarianza UX1, X2 va a ser la sumatoria, ¿verdad? De L igual 1 hasta L, de la derivada parcial de F con respecto a Q sub L, por la derivada parcial de G con respecto a Q sub L, por, en este caso, U cuadrado de Q sub L. ¿Verdad? Aquí estamos definiendo, aquí es U cuadrado de Q sub L porque aquí estamos utilizando la misma variable dependiente, ¿verdad? En F y G. Entonces, de esa manera vamos a determinar lo que es la covarianza. Solo veamos algo importante, ¿verdad? Y es que únicamente los términos, o sea, solo los términos para los que, digamos, esta derivada de F con respecto a Q sub L es diferente de 0 y esta derivada también es diferente de 0, contribuyen a la suma. A esta sumatoria que está aquí, ¿verdad? Contribuyen a la suma. Entonces, ¿eso qué significa? Que si no existe una variable común entre F y G, la covarianza es 0. La covarianza es 0. O sea, si usted quiere que haya un término de covarianza, necesita que exista una variable común entre F y G, porque si no, estas dos derivadas parciales se te van a hacer 0. Pero entonces, eso es lo que vamos a entender como covarianza. Vean que esta covarianza no es una covarianza como la estuvimos definiendo la vez pasada, ¿verdad? Que es a partir de series de datos estadísticos. No, aquí es dependencia de una misma variable, ¿verdad? También podríamos establecer aquí, bajo este criterio, ¿verdad? Que no es por componentes estadísticas de series de datos lo que es el coeficiente de correlación. Entonces, el coeficiente de correlación, ¿cómo lo podemos establecer? El coeficiente de correlación lo podemos establecer de la siguiente manera. Podemos decir que la correlación, digamos, entre las variables x1 y x2, que ya yo no lo puedo sacar simplemente, digamos, graficando x con y y tirando ya, el método anterior, es básicamente esta covarianza que nosotros hemos calculado aquí, ¿verdad? x1, x2, con esta relación de aquí arriba, dividida entre la incertidumbre estándar de x1 entre la incertidumbre estándar de x2. Entonces se puede calcular una correlación, un coeficiente de correlación se puede calcular. Y podría ser, y esto lo dice Lagún muy claramente, que un par de variables x1 y x2 pudieran tener componentes estadísticas. Entonces puede ser que x1 y x2 podrían tener una componente estadística. Y una componente estadística me refiero a que esa componente estadística sea determinada utilizando los métodos que vimos la vez pasada, que tenía que ver con
este cálculo, ¿verdad? S de X1, X2 entre S de X1, desviación estándar de X1 y desviación estándar de X2. ¿Ok? O sea, puede ser que X1 y X2, además del cálculo, digamos, de la correlación que pueda tener entre variables, tenga una correlación estadística de esta manera. Sin embargo, no es lo que nos interesa discutir en este momento, porque ya esto lo hemos discutido la vez pasada. Pero el tema es que así como hay evaluación por método tipo A y tipo B, puede haber correlaciones que se determinan por método A, que era de componentes estadísticas, no se llama método A, se llama componentes estadísticas. La GUM no quiere darle un nombre, pero también podemos determinarla por este otro método que estamos viendo hoy, en caso que usted tenga la información de la dependencia entre variables, ¿verdad? Entonces, vamos a ver un ejemplo. Este ejemplo, chicos, no sé, la GUM lo explica medio enredado ahí, pero voy a tratar de explicarlo de una manera un poquito más expedita, de manera que ustedes me puedan entender. El ejemplo es el siguiente. Vamos a suponer, voy a simplificar un poquito aquí algunas variables, pero vamos a suponer, por ejemplo, que usted quiere medir potencia. Y la potencia, usted la puede calcular como una constante por la corriente, intensidad de corriente al cuadrado, y aquí voy a llamar T sub 0 más T, donde T sub 0 es una constante, ¿verdad? La GUM lo cambia un poco, yo la simplifiqué más, ¿verdad? Para hacerlo más fácil. Entonces resulta que usted para medir esta potencia, usted tiene aquí que C sub 0 y T sub 0 son constantes conocidas. Y esas constantes conocidas tienen incertidumbres que son prácticamente, para efectos de nosotros, despreciables. ¿De acuerdo? Entonces, para poder determinar la potencia, usted necesita conocer I y necesita conocer T. I es la corriente eléctrica y T es la temperatura. Pero entonces viene un asunto interesante. Que la corriente, digamos, la corriente no es algo que usted mida directamente. No tiene cómo medirla, ni la temperatura. Pero, digamos, la intensidad de corriente la podemos determinar a partir, digamos, de la medición de una tensión patrón sobre un valor de resistencia patrón, y estas mediciones, digamos, ambas usted las puede medir en forma independiente. Tanto esta VS como esta RS, ambas se miden independientemente. O sea que no hay correlación entre ellas. Y se conocen sus valores. Y podemos decir que también se conocen sus incertidumbres, si quiere, ¿verdad? Cuando digo que se conoce el valor, se conoce cuántos VS, cuántos RS y cuándo son las incertidumbres de ellas también, ¿verdad? Ok. Eso para medir intensidad, perfecto. Ahora, para medir temperatura, se establece la siguiente relación. Decimos que la temperatura es igual a A por una medición de resistencia, ¿verdad? Esa es una resistencia que depende de la temperatura, menos un T sub 0, ¿verdad? En un rango que va desde los 15 hasta los 30 grados Celsius. Es decir, cuando tus temperaturas estén en ese rango, podemos utilizar esta relación donde A y T sub 0 son conocidas, ¿verdad? Son constantes conocidas. Así se mide la temperatura, ¿verdad? Aquí voy a decir, por un tema práctico, ¿verdad? Vamos a definir a una nueva variable que se llama beta de T, que va a ser la relación, ¿sí? Una consulta nada más. Perdón, aquí cometí un error, chicos, ya te doy la palabra. Aquí esto es función de T. Ahora sí, Sebas. Nada más, no sé si mencionó el significado, pero ¿qué es las constantes C sub 0? La constante C sub 0 es una constante que se emplea para poder convertir, digamos, las unidades de intensidad de corriente y temperatura a unidades de watts, que son unidades para medición de potencia, ¿verdad?
Y esa constante sí hay que conocerla experimentalmente, Sebas. Entonces vamos a suponer que de alguna manera usted conoce esa constante, hizo un experimento anterior y tiene las unidades adecuadas para que esto le pueda dar la potencia en unidades del sistema internacional. Nada más, definámoslo de esa manera, ¿verdad? Ok, sí. ¿Vale? Gracias. Ok. Vamos a definir aquí el beta, ¿verdad? Como la relación entre RT y RS. ¿Por qué lo definimos así? Como menciona, es un profesor que yo tuve en física, porque nos conviene, nada más. Si a usted no le conviene, si quiere, no lo hace. Entonces, digamos que usted lo define así, de tal manera que el R de T en función de temperatura, pudieras escribirlo como una función beta por el R de S, porque el R de S ya es conocido, ¿verdad? Eso significa que entonces la temperatura podría ser expresada como A por beta cuadrado de T. Espérate para ver, aquí me estoy comiendo un cuadrado, chicos, disculpen. Entonces esto va al cuadrado y RS cuadrado menos T sub 0. Entonces, eso porque nos conviene, nada más. ¿Verdad? Entonces, resumen. Esta es la potencia. Esta es la corriente. Y esta es la temperatura. Entonces, lo que hacemos es que determinamos la corriente, determinamos la temperatura y luego metemos esto en la ecuación de potencia y ya tenemos ahí la potencia, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Hay varias formas de poder calcular la incertidumbre estándar de la potencia, que es lo que a mí me interesa, ¿verdad? Entonces, quiero que veamos esta fórmula de aquí. La propuesta, vamos, el método 1, para poder calcular eso, llamémoslo así, método 1, podría ser, esto es una propuesta, podría ser que usted diga, bueno, agarramos la potencia, que es esta, voy a reescribirla aquí, ¿verdad? Y aplicamos la ley de propagación de incertidumbres. Entonces, de repente, tal vez usted diga, bueno, a mí lo que se me ocurriría para aplicar la ley de propagación de incertidumbres, es decir, que la incertidumbre de P, para no escribir la raíz, voy a dejar nada más el cuadrado aquí, para no tener que escribirla y economizarme un poquito de lápiz. Es dP de I por la incertidumbre de I, todo al cuadrado, ¿verdad? Y dP de T por la incertidumbre de T, todo al cuadrado, y no voy a incluir las incertidumbres de C sub 0 y T sub 0 porque ya dijimos que eran despreciables, ¿verdad? Digamos, ¿cómo estamos ahí, chicos? ¿Ustedes creen que estamos contentos? ¿Se sienten bien con esta ecuación hasta acá? Sí. ¿La forma de escribir la ley de propagación de incertidumbres o no? ¿Sienten que algo está malo ahí? ¿Está bien? ¿Se la creen? Bueno, vean. ¿Qué tal si yo les digo que esa ecuación está mala? Usted dirá, profe, bueno, si le saco la raíz aquí, quito el cuadrado. No, no es por eso. Es porque aquí faltan términos. ¿Qué falta aquí? ¿Qué falta en esta ley de propagación de incertidumbres? ¿Qué creen, chicos? Algo falta añadir. Las variables de las que depende I, profe. ¿Correcto? Porque resulta que I y T dependen, a ver, vamos a analizarlo. ¿De qué hay una variable común entre I y T? Hay una variable de la cual ambas dependan. Es que alfa y bueno, A y T sub 0 no son constantes. Son constantes, esas no nos afectan, pero RS es variable y tiene incertidumbre y está presente tanto en I como en T, ¿lo ven? VS no, VS solo está en I. Y estas otras pues solamente están en T, pero el RS, no sé si lo notan, es una variable que está común tanto en I como en la temperatura. Tanto en la intensidad como en la temperatura dependen de RS. Si no dependieran de RS, eso estaría bien así. Pero como dependen de una variable en común, ¿qué nos falta añadir, Sebas? O algún otro, no sé. Nos falta añadir el término de covarianzas. Porque hay una variable en común. Era lo que estábamos diciendo aquí, que digamos, si usted, digamos, tiene que las derivadas parciales en algún punto son distintas de cero,
Es porque hay una variable en común. La variable en común aquí es el RDS. Entonces, ustedes tienen que añadir aquí el término de covarianzas, que sería 2 veces la derivada de P con respecto a I, por la derivada de P con respecto a T, por la covarianza, ahora sí, entre I y T, ¿verdad? Eso es lo que tienen que añadir ahí. Ok, siempre con un 2. Este 2 es de fórmula, ¿verdad? Ahora, y usted sabe que la derivada parcial de P con respecto a I, ¿verdad? Eso es muy trivial, es 2 veces C sub 0 por I entre T sub 0 más T. Y esto también se podría escribir, si usted usa un poquito ahí su creatividad, ¿verdad? Como si fuera 2 veces la potencia dividido entre I. ¿Por qué? Porque la potencia es C sub 0 y cuadrado entre la suma de temperaturas. Pero si usted lo divide entre I, ya recuperas este término que no tiene el cuadrado y el 2 que tenemos aquí adelante. Y esto es más fácil de trabajar, ¿de acuerdo? Eso tienen que hacerlo, o sea, es algo que es una técnica que se usa mucho en estimación de incertidumbres. Vamos a ver con respecto a la temperatura. Si usted hace la derivada, ¿verdad? Analíticamente sabe que es C sub 0 I cuadrado, aquí negativo, ¿verdad? En el numerador. Y T sub 0 más T al cuadrado, ¿verdad? Que eso se puede escribir como menos P dividido entre T sub 0 más T, ¿verdad? Entonces usted puede meter esto aquí, ¿verdad? Y le va a quedar que el cuadrado de la incertidumbre de P, la varianza de P, es entonces 2P entre I al cuadrado por U cuadrado de I más, aquí voy a poner el negativo solo por vacilar, porque como está el cuadrado igual, ¿verdad? Se elimina por incertidumbre de T, más 2 por 2 por P. Y aquí sí hay que respetar el signo, señores. Aquí hay que poner menos P entre T sub 0 más T por la covarianza entre I y T, ¿verdad? Y entonces, si usted llega y, digamos, aquí nota algo, aquí hay un P por P, un P cuadrado, aquí hay otro P cuadrado, aquí otro P cuadrado. Usted podría escribir esto así. Incertidumbre, digamos, al cuadrado de P, voy a escribirlo así, entre P al cuadrado, pasando ese P a dividir para que no nos estorbe, nos queda aquí un 4 por incertidumbre al cuadrado de I entre I al cuadrado. Aquí nos queda incertidumbre al cuadrado de T entre T sub 0 más T al cuadrado, ¿verdad? Menos 4 por, ¿verdad? Aquí vea qué interesante que el término de covarianza ahí implica un negativo, ¿verdad? La covarianza entre I y T dividido entre I por T sub 0 más T. Pura álgebra, ¿verdad? Aquí básicamente es aplicar un poquito de álgebra. Y bueno, hemos llegado a una expresión donde usted puede decir, bueno, dependo de la incertidumbre de I, dependo de la incertidumbre de T y dependo de la covarianza de I y T. O sea, el problema en el fondo no lo hemos resuelto porque yo lo único que estoy midiendo, digamos, no estoy midiendo directamente I ni directamente T. Yo estoy midiendo otras cosas, estoy midiendo RS y VS, pero no estoy midiendo I y T, eso no lo estoy midiendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Bueno, necesitamos escribir la incertidumbre estándar de I, la incertidumbre estándar de T y la covarianza de I y T. Eso es lo que nos toca a nosotros, ¿verdad? Escribirlo entonces de esa manera. Entonces, permítanme expresarlo de esta forma. Empecemos con I. Ya les dije que I, voy a reescribirlo aquí, abrir espacio acá. Dijimos que I es VS entre RS. Entonces, por lo tanto, la incertidumbre, digamos, estándar de I, se puede calcular a partir de la suma de incertidumbres relativas para no tener que utilizar, digamos, la ley de propagación de incertidumbres con derivadas parciales. Pueden usarla y les va a dar lo mismo, pero va a ser mucho más fácil si lo hacen así. ¿Verdad? Cuando, digamos, usted tiene un cociente, usted puede escribir la ley de propagación de incertidumbres como la suma, digamos, de incertidumbres relativas. Entonces ahí tengo el U sub I cuadrado entre I cuadrado que yo necesitaría sustituir. Aquí está, ya listo, ¿verdad? Perfecto. Entonces ya tengo esta primera parte. Ok, perfecto. Entonces ya tenemos resuelto aquí, chicos, este primer término. Ahora vamos con el término del U de T. Bueno, el U de T
básicamente lo vamos a resolver tomando la función de t, ¿verdad? Y derivándola. Entonces, recordemos, yo les decía que la función de t es básicamente a por beta al cuadrado de t multiplicado por rs al cuadrado menos t sub 0. Entonces, la incertidumbre al cuadrado de t, sí hay que trabajarla un poquito, porque entonces aquí, como no es solo productos, tendríamos que trabajarla como la derivada de t con respecto a beta, digamos, por incertidumbre de beta. El a, vamos a suponer que no tiene incertidumbre, que es una constante, ¿verdad? Y el t sub 0 también. Entonces, nada más incluiría la derivada de t con respecto a rs, incertidumbre de rs al cuadrado, ¿verdad? Aplica ley de propagación de incertidumbres, con incertidumbre en a y en t sub 0, que podemos considerar que son despreciables y por lo tanto no se incluyen, y tampoco hay covarianza porque entre estos dos términos no hay ninguna variable en común. Entonces usted llega y sustituye, ¿verdad? Si usted, digamos, deriva t con respecto a beta, esto le va a quedar 2 por a por beta, ya se sabe que es función de t, no lo voy a escribir, por r al cuadrado de s por la incertidumbre al cuadrado de beta, más la derivada parcial de t con respecto a rs, que si aplicas un poco el álgebra te queda 2 por a, beta cuadrado por r de s al cuadrado por incertidumbre al cuadrado de rs. Álgebra, ¿verdad? Álgebra, pura gimnasia, como decía un profesor que una vez tuvo. Esto lo puedo escribir así, vamos a ver si están de acuerdo. Esto, como hay que elevarlo al cuadrado, aquí me faltó el cuadrado, ahora sí, lo puedo escribir como 4a por a, beta cuadrado de t, ahora voy a devolver la t, no importa, rs a la cuarta, u cuadrado de beta, más 4, ¿verdad? Que es 2 al cuadrado, por, aquí sería a cuadrado, beta a la cuarta de t, voy a devolver aquí que es dependencia de t, por esto, por rs cuadrado, por incertidumbre al cuadrado de rs, ¿verdad? Entonces, si usted reescribe esto mejor, aquí nada más les pido un poquito de paciencia por el álgebra, esto nos queda 4a por esta expresión de aquí, usted la puede escribir en términos del t y t sub 0. Usted puede escribirla en términos del t y el t sub 0. ¿Y cómo? Bueno, nótese de aquí que a por beta cuadrado de t va a ser igual a t más t sub 0 entre rs al cuadrado. Entonces, si usted eso lo nota y lo sustituye en esta expresión, ¿ves? Donde tenemos a por beta cuadrado, rs a la cuarta, pues ahí podríamos entonces escribir esto como si fuera t más t sub 0, o t sub 0 más t, lo mismo. Rs cuadrado, y rs a la cuarta, u cuadrado de beta, y de este otro lado 4, por, entonces aquí también aprovechamos, es este mismo término por el cuadrado. Entonces lo que tenemos es t más t sub 0 al cuadrado entre rs cuadrado de u cuadrado de rs, ¿verdad? Y si aplicas ahí un poquillo, digamos, de álgebra y simplificamos ahí algunos términos, déjenme correr esto nada más. Aquí. Entonces lo que nos queda por acá es lo siguiente. Esto se puede escribir, digamos, si usted multiplica, vámonos en rojo, esta expresión aquí, digamos, si usted esto lo simplifica, usted puede decir, bueno, esto lo voy a eliminar, este término, con este término que está a la cuarta, para que me quede un cuadrado, ¿verdad? Nada más. Y luego puedo dividir aquí entre beta cuadrado y multiplicar aquí por beta cuadrado para no alterar la expresión, ¿verdad? Vamos a hacer eso. Si ustedes hacen eso, entonces aquí el beta cuadrado, cuando usted lo sustituye, ¿verdad? El beta cuadrado va a ser, si lo ven de acá, en color negro, el beta cuadrado va a ser t más t sub 0 entre a por rs al cuadrado. Si usted sustituye esto aquí y simplifica, la expresión que les va a quedar va a ser muchísimo más sencilla y va a ser una cosa como así.
Muy bien, entonces bueno. Después de aplicar un poco de álgebra, aquí usted puede simplificar algunos términos. Usted podría, digamos, estos dos unirlos en uno solo que vaya al cuadrado, cancela este A con este A de aquí, este RC cuadrado con este de aquí. Entonces, lo que obtenemos al final de toda esa retahíla es ya la expresión al fin del U de T. Entonces, la expresión del U de T les queda así. 4 por T más T sub 0 cuadrado por U cuadrado de beta entre beta cuadrado más 4 por T más T sub 0 cuadrado por U cuadrado de RS entre RS cuadrado, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos ya la expresión que me define el U de T. Aquí está. Yo puedo agarrar esta expresión del U de T, ¿verdad? Y sustituirla dentro de la expresión de la potencia, que está aquí, ¿verdad? El U de T, pero me falta el término de correlación. ¿De dónde lo saco? ¿Verdad? El término de correlación lo vamos a sacar de la siguiente manera, ¿verdad? El término de correlación entre T y entre I y T, va a ser la derivada parcial de I con respecto a RS por DT con respecto a RS. ¿Por qué con respecto a RS? Porque es la única variable en común que tenemos entre ellos dos, ¿verdad? Entonces, si usted agarra la expresión que tenemos para I y la divide entre RS, o sea, la deriva con respecto a RS, le queda menos VS entre RS cuadrado. Y la expresión que usted tiene para T, también la puede derivar con respecto a RS y es muy sencilla porque la derivada entonces aquí es simplemente 2 alfa por beta cuadrado de RS. Usted sustituye esas derivadas acá y la expresión que obtiene entonces sería la siguiente. La primera derivada, la segunda derivada. Profe, ¿no era menos VS entre RS cuadrado? Entre RS cuadrado. Aquí me comí el cuadrado. ¿Va? Ahora sí. ¿Va? Y entonces este cuadrado ¿va? Lo puedo eliminar con este. Y ahí obtengo ya una expresión para la covarianza, ¿verdad? Que es interesante porque depende solo del RS, digamos. Estamos ahí, ¿verdad? Y entendiendo, digamos, como lo había deducido aquí, que A por beta cuadrado es T más T sub 0 entre RS cuadrado y aprovecho esa sustitución de variable para expresar esta covarianza ya al fin, ¿verdad? De esta manera, 2 por I por T más T sub 0 entre RS cuadrado, haciendo la sustitución del beta sub 0 alfa, ¿verdad? Y tengo esta expresión, ¿verdad? Ok, entonces vean que ya tengo la covarianza. Tengo la expresión de la incertidumbre de la temperatura. Tengo la expresión de la incertidumbre del I cuadrado entre I cuadrado. Entonces, ¿qué me queda ahora? Y básicamente sustituir todo esto dentro de la expresión que defino para potencia. Entonces, sustituyo aquí el T cuadrado y sustituyo aquí la covarianza. Si ustedes sustituyen eso, ¿verdad? Van a hacer todo el álgebra. Ahí se las dejo a ustedes para que la hagan. ¿Qué obtienen? Ustedes obtienen algo así. Ustedes obtienen que la incertidumbre de la potencia entre la potencia al cuadrado les va a quedar 4 por esta expresión. Más 4 por la relación del beta. Más 4 por la relación de U cuadrado de RS entre RS cuadrado. O sea, lo que yo estoy haciendo es agarrando la expresión esta misma y sustituyendo los valores de U de T y todo ahí dentro de esta misma expresión, ¿verdad? Y si la simplifican un poco, hacen términos semejantes y la reescriben, obtienen una cosa como esta, que la incertidumbre de P entre P es la raíz cuadrada de 4 veces la incertidumbre relativa de VS entre VS al cuadrado, pero también 16 por la incertidumbre de RS entre RS todo esto al cuadrado y
la de beta, que son las 3 variables que usted puede medir. Entonces, la expresión queda realmente sencilla, relativamente sencilla, son incertidumbres relativas, ¿verdad? Utilizando los términos de covarianza. Como reflexión final. Como reflexión final, ¿verdad? Ustedes pueden decir, profe, pero qué procedimiento más enredado, ¿verdad? Entonces usted puede decir, no habrá un método, como que usted diga, para resolver esto de manera más sencilla. La respuesta es sí. Y ahí es donde yo a veces digo, yo no sé por qué la goma a veces hace tanto enredo, pero bueno. Este método, hay un método más sencillo. El método más sencillo es el que ustedes ya sabrían hacer. ¿Cuál sería? Ok, veámoslo así, muchachos. Sería, vayámonos acá, sustituir la corriente I directamente dentro de la fórmula de la potencia y sustituir la temperatura T dentro de la fórmula de la potencia y crear una única fórmula que incluya los dos términos de una vez. Es decir, hacer lo siguiente, escribir la potencia, que yo sé que es de la forma, digamos, C sub 0 por I cuadrado entre T sub 0 más T, sustituir la expresión que me define la corriente y entonces me va a quedar así, porque la corriente es V cuadrado entre RS, VS entre RS. Como está el cuadrado, me queda así. Y la de temperatura, que sería T sub 0 más la expresión de temperatura, que es A beta cuadrado T por RS cuadrado menos T sub 0. Yo aquí modifiqué un poco el ejercicio. En la GUM, estas dos temperaturas no son iguales, pero yo mejor las puse iguales para que me dé más fácil. Entonces no es que yo me equivocara, sino que simplemente modifiqué un poco para poder aprovechar un poquito la simplicidad del modelo. Y me queda una cosa así, ¿verdad? Pero como les digo, aquí ellos llaman T mayúscula y en la otra T minúscula, ¿verdad? Y esta expresión que ustedes tienen aquí, quiero que la vean. Es una expresión donde usted podría calcular la incertidumbre relativa de la potencia utilizando la siguiente expresión, vean. Como está hecha solo de productos y cocientes, y sabemos que el VS, el beta y el RS son las únicas 3 variables que producen incertidumbre, la ley de propagación sería 2 veces la incertidumbre relativa de VS entre VS. ¿Verdad? Porque este viene elevado al cuadrado. Luego, 2 veces, y no, aquí sería más bien, sí, 2 veces porque viene al cuadrado la incertidumbre de beta entre beta. ¿Ven? Porque el beta está al cuadrado. Y 4 veces la incertidumbre de RS entre RS porque está la cuarta potencia. Esa sería la ley de propagación de incertidumbres utilizando, digamos, incertidumbres relativas. Y ahora, ¿podría escribir esto de otra manera? Sí, si usted se pone a pensarlo, eleva cada uno de estos términos al cuadrado, la expresión que obtiene de P y P, de incertidumbre, perdón, la expresión que obtiene de incertidumbre de P entre P, perdón, ahí lo dije mal, corresponde justamente a 4 por la incertidumbre relativa de VS entre VS. Aquí sería, pongamos este de segundo, 4 por 4, 16, por la incertidumbre relativa de RS entre RS y 4 por la incertidumbre de beta entre beta y eureka. Obtiene la misma expresión que había obtenido utilizando todo el derroche de álgebra con covarianzas y con todo eso que nosotros hicimos. Conclusión de esto, obviamente este método 2 se hace en 2 líneas. Entonces, si usted sustituye todas las variables dentro de la función original y no queda dependencia entre todas las variables, podemos aplicar directamente la ley de propagación de incertidumbres sin tomar en cuenta las covarianzas. No sé si me explico, ¿verdad? Y parte de lo que la GUM te dice con este ejemplo es, bueno, siempre y cuando usted no tenga esa dependencia de covarianzas, usted puede aplicar más fácilmente la ley de propagación de incertidumbres. Pero si existen covarianzas, ya usted sabe cuál es el método al que tiene que atenerse, ¿verdad? Entonces se los dejo por ahí. Este ejemplo yo creo que vale la pena que lo revisen, chicos. Yo les voy a subir este video, les voy a subir esta pizarra. Está un poquito modificado respecto a la original de la GUM, pero yo creo que el sentido
que yo quiero que tengan siempre es ese. Si hay dependencia, si hay covarianza entre variables, si hay dos variables de entrada que dependen de una misma variable, tengan cuidado. Mejor quiten esa dependencia y les va a quedar una expresión mucho más fácil para poder establecer la ley de propagación de incertidumbres, ¿verdad? Está bien, ahí está. Entonces, ahí les dejo eso. Ese es el anexo F123. Yo les voy a enviar un pequeño documento con lo que es la parte de correlaciones que vimos la vez pasada, que lo tengan por ahí, chicos, también, para que lo puedan analizar, que tiene que ver con el problema de la impedancia que vimos la vez pasada, un poquito por ahí. Y básicamente eso es lo que tenía para hoy, ¿verdad? No sé, ¿hay algún comentario para finalizar? Bueno, ahí vi tu dedito, Valeria, muchas gracias. Seban, muchas gracias ahí por tus comentarios. Don Carlos, don Jesús, María Fernanda, todos, ¿verdad? Y cualquier cosa, pues aquí estamos, ¿verdad? Hoy sí, no voy a poder darles consulta, pero cualquier cosa me escriben mañana, yo voy a estar disponible, o el lunes, chicos, porque hoy en la tarde tengo que atender aquí a un colega, pero hoy sí me queda un poquito difícil atenderlos en consulta, así ahí me pido disculpas, pero mañana, si tenemos chance, digamos, ahí podemos verlo alguna hora en la tarde-noche, o si no, también el lunes voy a estar por ahí disponible. ¿Estamos de acuerdo? Estamos, profe, pura vida. Bueno, muchísimas Listo, profe, gracias. pura vida. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta Hasta luego. luego. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego.